Para Chatham House, para Comexi y por supuesto para HSBC, es un honor y un placer recibir a Dr. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda de México desde agosto del 2021, encargado de el tema que vamos a considerar con sus palabras y también en el panel que sigue sobre la recuperación económica post-pandemia de México y de la región. Es un honor contar con la presencia de Rogelio, un gran economista que se doctoró en un país que me gusta mucho, donde fui embajador, en la Universidad de Cambridge. Para los que son graduados de Oxford, esos van a tener que aguantar que nuestro secretario de Hacienda sea graduado de Cambridge. La idea es que el secretario nos va a platicar primero unos 15, 20 minutos sobre el tema y después tomaremos un par de preguntas del público. Entonces, yo no voy a participar más, voy a dejar que al que vinieron todos ustedes a escuchar nos dirija la palabra. Muchas gracias, secretario. Gracias. Esto es en español. En español. Muchas gracias. A menos de que lo quiera hacer en inglés. Hay traducción simultánea. Bueno. Pero creo que del público, muy bien, incluyendo a nuestros amigos de Chatham House, todos hablan perfecto español. All right. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar en Chatham House, participar en esta lluvia de intercambios y de ideas y dar algunos remarks sobre la política económica y las expectativas de la economía mexicana para ustedes. También es mucho gusto para mí estar con un amigo, Andrés Rosenthal, que está presidiendo esta reunión con todo su profesionalismo y carisma que siempre ha tenido, y estar acompañado de varias caras familiares de personas a las que estimo mucho en su profesionalismo. No importa si es Oxford o Cambridge, porque ya hay un término que acuña, lo que es común, que es el término Oxbridge. Y esto acuña lo que es la raíz en una educación basada en classical. Y esto es muy importante porque es una formación común que da un tronco interesante que quizás en muy pocos lugares del mundo existe hoy. Quiero presentar esta breve introducción sobre la economía en 4 materias y simplemente dar highlights. Y perdonen que si estoy mezclando términos, porque a veces hay un término en otro idioma que es más accurate, ¿no? Entonces, el primero es la situación global y cómo encaja México en esta situación global. El segundo es la economía mexicana y cómo vemos la perspectiva desde la Secretaría de Hacienda. El tercero es breve mención al tema de inflación. Y el cuarto es policy. Sobre la situación global, lo que vemos es que una vez más México, por su altísima participación y dependencia de una tasa de exportaciones a PIB que es muy alta, de 39% del producto, como siempre está expuesto a los vaivenes
tanto cíclicos de la actividad económica global como monetarios, y este último es la Reserva Federal. En esta ocasión, los vaivenes son potencialmente más bruscos y potencialmente más supercilios para el conjunto de los países, porque cada vez más las crisis económicas que hemos tenido han sido más resueltas con una medicina de la Reserva Federal en un grado quizás muy alto. En los años, en la crisis de los dot-coms se curó con una dosis monetaria extraordinaria de parte del Fed, entonces Alan Greenspan, y se mantuvo demasiado largo y dio tiempo para la crisis hipotecaria de 2007. Esa crisis hipotecaria fue mayor que la crisis anterior en pérdida de riqueza y en necesidad de apoyo fiscal y monetario. Y así salimos adelante, pero nos costó trabajo en 2009 la economía global, y así ya estamos usando en ese periodo 2008, a partir de 2008, el uso de la tasa de interés bajísima se mantuvo durante un periodo muy largo, y así llegamos con una breve interrupción en 2017-2018, en donde hubo un ajuste muy modesto de tasa de interés por el Fed. Llegamos a una crisis en donde el apalancamiento es todavía mayor por el sector fiscal y el sector monetario, y estamos llegando en 2022 con deudas muy altas que comprometen el uso neutral de una política monetaria. Pero como quiera, la Reserva Federal, como ya dio una señal que hizo un pivote hacia la corrección de expectativas, nos va a poder dar una sorpresa fuerte en un sentido de alza de tasas que nos va a causar impactos. México siempre es impactado muy fuerte por el alza de tasas de la Reserva Federal. Quizás hay otros países que lo son similarmente, pero México en particular resiente mucho los ciclos de alza de tasas. Así fue una alza de tasas iniciada en 1994 por Alan Greenspan, nos tomó con una exposición muy fuerte y con $30,000 millones de exposición en tesobonos. Ahí también salimos adelante, pero solo fue por el apoyo del Tesoro a través de una cuenta del exchange que encontró a la economía mexicana en una situación de tener que comprometer los receivables del petróleo para poder pagar ese apoyo. En 2008 aprendimos la lección y ya la economía no estaba desbocada, sin embargo tuvimos que hacer una corrección muy fuerte, y en 2021-22 la economía no está creciendo mucho, no está desbocada en términos de crédito interno, no hay tanta exposición de portafolios al ciclo de crédito, pero de cualquier manera la tasa del Fed nos va a impactar si sube como se prevé que va a subir. Entonces, ese es nuestro marco externo. Y nuestro marco externo, por el lado de la actividad económica, puede ser impactado si, en la medida en que el Fed ajusta tasa de interés, la economía de los Estados Unidos, que es nuestro cliente número uno, se mueve hacia un escenario de debilitamiento o recesión. No es una cuestión de hacer predicciones, sino simplemente son escenarios. Entonces, la economía mexicana, que en 2000
18 estaba ya creciendo a una tasa más o menos buena de 2.4%. 2019 inició este gobierno en el que yo estoy participando, y en este gobierno se fijó una postura de hacer un anclaje de anuncio para el sector privado, y el anclaje fue deuda estable sobre el Producto Interno Bruto, para calmar las expectativas del sector privado sobre un candidato que venía pues creando algunas preguntas y algunas reservas por parte del sector privado. Entonces, el anuncio de anclar la deuda al PIB estaba en gran parte motivado para fijar postura y además enviar el mensaje de que por este lado no van a tener preocupación, porque es un gobierno que va a cuidar el balance con respecto al producto. Y así lo ha hecho. En la pandemia el balance saltó un par de puntos del producto a 52%, habiendo iniciado en 48.5%, pero hoy está en 49%. Entonces esto es, digamos, un primer mensaje de esta administración en materia de policy, para no hablar de política, ¿no?, que tiene otra connotación en español. Entonces, el otro es no aumento de impuestos, porque también se supone que el sector privado identifica a un gobierno de izquierda como un gobierno que viene a cobrar más, porque cree que los ricos deben de pagar más, y entonces va a cobrar más y va a reclamar más, y va a decir que este mayor cobro es para redistribución. Entonces, si se plantea, ese es el segundo anclaje, no aumento de impuestos. Y si se plantea que hay que apoyar al sector social, porque también es un candidato que, habiendo recorrido el país, identifica muchas áreas en descomposición social y con falta de sustento y con muchas manifestaciones de necesidades por la ausencia larga de proyectos productivos y de empleo remunerado, crea una serie de apoyos sociales que en ese momento quizás eran sujetos de hacer interrogantes sobre cuál es este el mejor uso de los recursos públicos. Sin embargo, cuando vino la pandemia, demostró ser una buena medida, porque creó una capa de estabilidad en un sector que hubiera sido muy golpeado y probablemente no hubiera aguantado en términos de tolerancia a los efectos de la pandemia. Entonces, por esa razón misma, el gobierno en 2019 resistió muchísimos llamados de muchas mentes, algunas de ellas brillantes, otras respetables, en fin, del sector privado, de soltar la puerta al gasto para contrarrestar los efectos del COVID. Este gobierno resistió ese llamado por dos razones. Una, ya tengo estos programas sociales, yo mismo los calibré pensando que son efectivos, porque son entregas directas y no pasan por un aparato burocrático de intermediación. Segundo, no tenemos ya mucha experiencia en México para aplicar programas sociales bien hechos. Esa se perdió durante, quizás la última instancia fue en los años 70 o finales de los años 70, en donde hubo ciertos proyectos de redistribución de ingreso, había programas sociales, pero después se descompusieron y también se creó un gran aparato administrativo. Entonces, esa fue la segunda razón. Por todas esas razones, sabiendo además que, esto es sabiendo a posteriori, que la pandemia se
se superó relativamente rápido porque hubo vacunas y porque los países y los gobiernos se dieron cuenta que tenían que tener cierta fe en las vacunas y abrir las economías poco a poco porque habían hecho un cierre de las economías demasiado fuerte. Es que las economías empezaron a saltar de nuevo en la segunda mitad de 2020 y nosotros, México, lo empezamos a hacer en esa recuperación. En esa recuperación no se completó porque vino una nueva etapa de la pandemia en 2021 inicios y por eso es que la caída de 8.2 no ha sido superada en el nivel de producción. Se preguntarán ustedes entonces, esta estabilidad que vemos aquí, pues quién sabe, pero en gran medida obedece a que hay una atención directa a los problemas por parte de este gobierno. Es un presidente que viaja, tiene el contacto con la gente lo puede ver, identificar, se identifica con muchas de sus posturas, se identifica con él y están teniendo apoyos sociales. Pero en realidad el nivel de actividad no se ha alcanzado todavía porque presumiblemente sí teníamos todo el momentum para alcanzar el nivel, pero si estamos rebotando a partir de una pandemia en donde caemos 8.2 y se interrumpe, pues se interrumpe al 95%, al 97%. Hoy estamos al 97.5%, 97.6%, excepto en empleo. Y la razón por la que tenemos este mejor nivel de empleo es porque la gente necesita trabajar. Así de sencillo. La gente buscó regresar, el trabajador era el más interesado en regresar al empleo. De tal manera que los supuestos son, si se mantiene razonablemente la actividad americana, ya para centrarlo en los Estados Unidos, en un nivel de crecimiento del 2.4-3%, nosotros vamos a completar la recuperación del ciclo en nivel de actividad en 2022 y en 2023 vamos a continuar. Tenemos la guerra en Ucrania, nos trae inflación. La inflación hasta ahora en Estados Unidos no se ha manifestado en una pérdida de actividad, pero ya el alza temprana y la anticipación del alza del FED ya ha mostrado una debilidad en el sector vivienda, donde ya hay una corrección. Así que no hay manera de hacer pronósticos, no estamos de acuerdo con pronósticos tan bajos como 1.9 o 2% en el producto, porque vemos que todavía hay una parte del estímulo fiscal americano que está por descargarse y que va a seguir un curso, y los Estados Unidos están en una etapa preelectoral. La Reserva Federal sí tiene la postura de subir tasa, pero ahora vamos a ver en qué medida lo logra hacer. Si ya narré el antecedente de que desde 2000 está utilizando la tasa de interés para pasar por un ciclo y al siguiente y al siguiente. Entonces, no descartamos que vamos a estar creciendo arriba de 2% en 2022. Es de admitirse que la inflación nos ha pegado, pero aquí hay que distinguir también otra cosa que vale la pena distinguir, por ejemplo, entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos hay una inflación clara de demanda, hay una inflación de salarios, porque se estimuló en exceso la tasa de ahorro de las familias. Esta tasa de ahorro llegó a cuentas de bancos, artificial o no, como hubiera dicho Milton Friedman, ilusión monetaria o no. El hecho es que las familias quieren gastar
y empezaron a gastar aún en pandemia invirtiendo en una segunda casa, y hay inflación de demanda. También hay inflación de costos, pero la que inició fue la de demanda. Los aumentos de gasolina y de gas que tenemos iniciaron antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los precios altos de la gasolina han continuado y del gas, pero en primer lugar no vienen de una inflación de restricción de demanda, sino una inflación de costos. Y esta es lo que ya apuntó Robert Stiglitz, que con una inflación de costos es difícil ver hasta qué grado la política monetaria va a tener el impacto deseado. Así que aquí en México, por primer mes estamos viendo que la inflación se está estabilizando alrededor de 7.7%, tasa anual. Sin embargo, hay que remarcar que ya este 7.7 contiene un elemento fuerte de intervención por parte del gobierno mexicano, y es una intervención fiscal, pero no es en repartir dinero, sino es intervención fiscal en el sentido de que ya teníamos el plan de que el precio de la gasolina no subiera más allá de la inflación. Y esto en nuestro cálculo en Hacienda ha quitado 2 puntos porcentuales del índice, del crecimiento en el índice de precios, que es 7.7, podría haber sido 9.7 o quizás un poco más, tomando en cuenta que la gasolina es un propulsor de otros precios. Entonces, aquí tenemos un paquete de medidas. El paquete de medidas está enfocado en dos cosas nada más. No está costando más dinero que el que estamos dedicando a limitar el aumento de precio de gasolina, porque está centrado en medidas de oferta. Es decir, tratar de movilizar la producción doméstica de ciertos granos, quitar la cartaporte para el transporte, bajar costos en los despachos aduanales, recortar el aumento de las cuotas de carretera, y estas medidas las pudimos concretar y comunicar con el sector productor de alimentos y distribuidor, y por eso se subieron a un paquete de medidas. Y la segunda medida con la que enfocamos la cooperación con ellos es centrar una canasta básica. Esta canasta básica son 24 productos, está calculada así por la Profeco, porque representa lo que consume una familia de 4 personas, y estamos anclando y comprometiendo la estabilidad de esa canasta básica. Eso, el anclaje, lo está manejando las empresas productoras y las empresas distribuidoras de alimentos. Nosotros lo que estamos es poniendo todo en el paquete de todo está dirigido a frenar el impacto de la inflación sobre esa canasta básica. Aunque la medida de la gasolina es general, sin embargo, los productores de alimentos y los distribuidores reconocen que eso también les representa a ellos un alivio saber que eso se mantiene en un compromiso, y es a 6 meses renovable. No quiero agregar más, ya les mencioné lo de el anclaje de deuda PIB, y ese realmente es la parte fuerte de lo que yo hubiera denominado policy. Entonces ya describí eso, más el paquete inflacionario, y quedo abierto para un par de preguntas si ustedes quieren. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Yo creo que con una visión como la que nos ha presentado esta mañana, hay temas que obviamente son policies
como dice usted, no políticas, sino policies, que el gobierno ha tomado. Algunos de ellos parecen haber tenido más éxito que otros. Sigue clara la dificultad que usted, como secretario de Hacienda, debe tener para hacer que todo alcance en lo que se está gastando, no solo en cuanto a subsidios fiscales, el IEPS en gasolina, los proyectos de infraestructura que se están construyendo. Claro que todos nosotros, en fin, los mexicanos, esperamos que tenga éxito en poder alcanzar todo esto y no llevar a México a una situación de incremento de deuda más allá de lo que nos ha mencionado. Más al contrario, yo creo que están bajando el porcentaje de deuda respecto al PIB de lo que estuvo hace un año y medio a lo que es ahora. Tenemos tiempo para 2 preguntas de quienes están aquí. Virtualmente no veo todavía ninguna. Entonces, si me levantan la mano quienes quieran hacerle una pregunta al secretario. Carlos Camacho, primero. Gracias. Señor secretario, bienvenido a esta reunión. Agradecería muchísimo si nos pudiera comentar algo tener algunas palabras sobre la situación de Pemex en el mediano y largo plazo, particularmente en cuanto a la deuda nacional o interna y la deuda externa del mismo. Tomamos las dos. Sí, Para que, sí. ¿Quién más? No sean tímidos. No es todos los días que tienen la oportunidad de interrogar al secretario de Hacienda. Adelante. Buenos días, señor secretario. Buenos días a todos. Horacio Saavedra de Comexi. El señor embajador de Reino Unido, ahorita que llegó y va llegando usted, nos mostró una noticia que pasó un incidente violento, parece, a unos metros de aquí anoche. Entonces, señor secretario, cuando usted habla con actores internacionales, además del tema de seguridad, ¿cuáles son sus preocupaciones? Principalmente es la seguridad. This is it. Sí. Este es el principal tema, la seguridad. El tema de seguridad sí no está bien apreciado. Ya sabemos que todos los gobiernos son defensivos cuando tienen que serlo. Lo que les puedo decir es que en este tema de seguridad la tasa de homicidio doloso ha caído, la tasa de robo automóvil ha caído, la tasa de robo en casa habitación ha caído. Los indicadores de delito común y corriente han caído. Sin embargo, la percepción sigue siendo de una gran inseguridad porque quizás hay una reclasificación de cuál es homicidio doloso y cuál no es homicidio doloso, no lo sé. Es un tema que está fuera de mi ámbito, pero sí se lo puedo comentar que sí es un tema que a final de cuentas llega a las preguntas de los empresarios, no solamente de México, sino fuera, y que sí debe estar impactando de alguna forma, si no la expectativa de inversión, por lo menos la expectativa de colocar personal en México. Entonces, ese definitivamente es un tema importante. El tema de Pemex es, Pemex, como usted sabe, tenía 49,000 millones de dólares de deuda y quedó con 110,000 en el sexenio anterior. Entonces, eso es al combinado con una caída de la producción y de las reservas. Entonces, no es ninguna sorpresa que una entidad así tan grande y de alguna forma tan extendida, porque es una empresa que siempre inició
o más bien al inicio fue extracción de crudo, pero con el desarrollo estabilizador se convirtió en una empresa integrada y en gran medida nos dio la autosuficiencia en gasolina y nos dio la estabilidad de precio de gasolina, porque en gran medida nuestro precio estaba desligado del mercado internacional, hasta que llegaron los años 70 y el precio internacional subió de $3 a $15 en Europa, y ahí comenzó un nuevo ciclo, y ahí comenzó la etapa de Pemex en una gran expansión, porque encontramos Cantarell. Pemex estaba relativamente bien manejado en materia de deuda hasta el año 2012, aunque ya había sobrecomprometido gastos de exploración en gas en Burgos, que no había resultado en nada. Sin embargo, es el tipo de error que no pintaba, como se dice en México, como de ser un error de mediano plazo. Lo que sí pintó fue el incremento de deuda que tuvo entre 2012 y 2018. Y eso pues es una carga muy fuerte y obliga a Pemex a tener un nivel de producción que está tratando de mantener con el mínimo de gasto y hacer una racionalización de sus gastos. El gobierno ya ha flexibilizado su postura en muchos ámbitos sobre el tema de Pemex y ya ha permitido que el campo Zama sea desarrollado. Pemex es el propietario del 50%, pero está todavía en discusión con un socio americano sobre si lo mantiene Pemex la exploración, la operación, o lo hace el socio americano, y están en diferencias, pero ya el gobierno dio la señal de que se resuelva eso y que sea quien sea opere ese campo. Entonces esa es una buena señal para el aspecto de exploración y producción. En la medida en la que vayamos transitando en esta, perdón la redundancia, transición, hacia los próximos años, vamos a ver que Pemex va a ir definiendo campos en donde él puede hacer mejor con los campos que ya exploró, que son todos nuevos. Hay unos, ellos empezaron la exploración de nuevos campos, nada comparado con Cantarell, desde luego, pero nuevos campos que sí han contrarrestado la caída del segundo campo más grande, Kutmalupzab, que es una caída espectacular la que tiene, y sin embargo la producción se mantiene estable en 1.75, 1.8 millones de barriles diarios, porque se está contrarrestando la caída de este segundo campo con nuevos campos. Varios de estos nuevos campos contienen gas, y también ahí el gobierno ya dio luz verde para que sea el sector privado el que haga un par de desarrollos en materia de gas. Entonces, lo que vamos a ver en Pemex es una transición pragmática y muy casi de un día para el siguiente. Estamos muy cerca con Hacienda, Pemex y Hacienda. Siempre lo estuvo, pero ahora está más. Y eso lo apreciamos de los dos lados, del lado de Pemex y del lado de Hacienda. Gracias, secretario. Se decía en algún momento cuando usted tomó posesión de la Secretaría de Hacienda de que lo había hecho condicionado a que pudiera usted, como secretario de Hacienda, tener injerencia en la política energética de Pemex y de México. No sé si eso es un poco lo que estaba mencionando en esa cercanía entre Hacienda y Pemex. Evidentemente, mientras no hayan algunos elementos de certidumbre en cuanto a las reformas en el sector energético que ha propuesto este gobierno,
es probable que sea difícil que haya la inversión nacional o extranjera por parte del sector privado que pudiera haber habido y que pudiera haber no solo estabilizado la producción del petróleo en México, sino aumentado significativamente esta en momentos en que los precios de petróleo están tan elevados como están ahora. Última pregunta, el director de Chatham House, Robin Niblett. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, secretario de Hacienda. Usted nos ha explicado muy claramente cómo está manejando la crisis en este momento que está atravesando el mundo y México incluso. Quería saber, con el poco tiempo que nos queda, los 2 o 3 reformas estructurales que usted piensa son los más importantes para que México sea preparada para la próxima crisis. Pero el Gobierno en este momento, ¿cuáles son los 2 o 3 reformas estructurales de la economía que para usted son los más importantes? Gracias. Bueno, yo creo que ya están planteadas a nivel de práctica y de comunicación. México no está buscando hacer reformas estructurales en la definición de las reformas que se hizo en los años 90, que es abre, liberaliza, entrega, distribuye, dale tus activos al sector privado para que ellos lo manejen. Esa no es una reforma que es el tipo de reforma que estamos contemplando. El tipo de reforma que estamos contemplando es una reforma en donde, por un lado, se incluya en la agenda de desarrollo a una región que estaba olvidada, que era el sureste. En los años 90 y después de los años 90, casi una queja que se escuchaba sobre el NAFTA era que había desarrollado el norte de México y no el sureste, y no el sur de México. Este gobierno está desplegando en el sureste esa masa de inversión pública que es bastante fuerte. Por primera vez está llegando a $1 billón de pesos, que quiere decir 1 trillion. Y es 3.1% del producto. Va a parecer poco, pero era 2%. ¿Sí? Entonces, y además está concentrada en proyectos que son lo que yo llamaría breakthrough, que quiere decir proyectos en donde el sector privado no puede realmente participar, porque no hay nada. Entonces hay que partir de que hay que abrir, por eso es breakthrough. Hay que abrir y entonces ahí, por cierto, tenemos una agenda de inversión y no toda es para el sureste, pero gran parte es para el sureste. 4 nuevas líneas de tren de hasta 2,000 kilómetros, 4 nuevos aeropuertos y 20 proyectos de modernización de aeropuertos. Uno de estos nuevos aeropuertos va a ser el de Tulum. Va a descongestionar a Cancún y va a ser un aeropuerto, bueno, ese aeropuerto es, como diríamos, pan comido, porque el tráfico está asegurado. 1,625 kilómetros de nuevas carreteras y la modernización de otros 3,000. 2 nuevas refinerías. 7 proyectos de modernización en puertos marítimos y 10 puntos fronterizos con modernización en los sistemas de aduanas. ¿Por qué está concebida así esta agenda de inversión pública? Esa es la inversión pública, esa es. Hay proyectos, la mayor parte en el sureste, lo grueso, pero también hay un proyecto en Nayarit, frente a Punta Mita y las Islas Marías, que es un proyecto que a 20 años va a ser un gran desarrollo turístico, quizás de la misma estatura de Cancún.
pero con una excepción. Ese proyecto tiene comunicación terrestre muy cerca hacia Sinaloa y hacia abajo, hacia Colima y Jalisco. Presas en Jalisco y trenes los estamos apoyando con dinero federal en Jalisco y en Nuevo León. Y los proyectos de aduana están pensados también para beneficiar a los estados del norte. Entonces, la infraestructura sería una reforma. Es decir, el Estado ya toma responsabilidad sobre áreas en las que sabemos de antemano que el sector privado no podría invertir, porque en el sureste no hay nada. Entonces, si hay que dar incentivos fiscales o si hay que abrir brecha, lo vamos a hacer, y por eso está pensado. Ahora bien, la forma como está encuadrado este proyecto de inversión pública es, de inicio tiene que ser el Estado el que invierta, por la razón que ya mencioné, pero va a venir mucha inversión privada y ya comienza a haber alrededor de la zona del Tren Maya, en donde empieza a haber proyectos de inversión privada y comienza con la adquisición de terrenos. Lo estamos viendo en tiempo real y también estamos viendo lo mismo en el norte de México, en donde hay una escasez de tierra para parques industriales. Están copados en actividad los parques industriales del norte de México. Todo esto está enmarcado en el TEMEC. A mí me sorprendía de repente encontrar un pronunciamiento del presidente en donde decía que lo más importante había sido renegociar el TEMEC. Lo más importante. Entonces ahora estoy viendo que toda la agenda del sureste está pensada para enmarcarse en el TEMEC. Hay un proyecto en particular que conecta el Pacífico con el Golfo de México en el sureste y que va a ser una conectividad bastante ágil y potencialmente muy lucrativa cuando se desarrolle plenamente. Entonces, las agendas que estamos pensando son de ese tipo. Ni siquiera estamos utilizando el nombre reforma estructural anymore. Muy bien. Pues, señor secretario, muchísimas gracias por su presencia, por su candidez, por la exposición que nos ha hecho. Yo creo que pone la mesa para el panel que nos sigue, que es sobre la recuperación económica, no solo de México, sino la de la región de América Latina. Por favor, agradezcamos al secretario. Muchas gracias.